En la cena del domingo, mi padre brindó, por tu hermana, nuestra verdadera proveedora. Sonreí, dejé mi tenedor, y dije, genial. Entonces que se mantenga ella misma este mes. Mi parte termina hoy. Mi hermana se quedó boquiabierta. Mamá susurró, no montes una escena. No lo estaba haciendo. Estaba montando mi salida. Yo ya sabía que algo se avecinaba. Mi madre había estado actuando más rara de lo habitual todo el día, revoloteando por la cocina como si esperáramos a la realeza. Era solo la cena de domingo de siempre, el mismo asado, la misma charla forzada, las mismas pausas incómodas después de que mi hermana fingiera otra actualización sobre su búsqueda de empleo. Así que, me senté allí, bebiendo vino y esperando cualquier jugada que estuvieran a punto de hacer. A mitad de la comida, papá se levantó. Alzó su copa. Él tiene esa costumbre de creerse un viejo y sabio patriarca, una especie de cabeza de familia que ofrece brindis conmovedores, como si estuviéramos en una película de Hallmark. Se aclaró la garganta y miró directamente a Rachel. Por tu hermana, dijo, nuestra verdadera proveedora. Recuerdo que parpadeé. De hecho, miré a mi alrededor por un segundo, como si quizás hubiera otra hermana de la que no sabía nada. Rachel sonrió, como si hubiera ganado algo, como si esa frase fuera un premio que había estado esperando pacientemente. Miré su plato, las patatas sin tocar, 3 bocados de carne como siempre, y luego sus uñas, recién hechas. Probablemente, a mi costa. Dejé el tenedor y sonreí. Genial, dije. Entonces que se mantenga ella misma este mes. Mi parte termina hoy. La boca de Rachel se abrió de par en par. Creo que esperaba que me riera, como si estuviera bromeando. No lo estaba. Mamá se inclinó y susurró, no montes una escena. No lo estaba haciendo. Estaba montando mi salida. Cogí mi bolso y me fui sin mirar atrás. Oí el arrastre de una silla detrás de mí, pero nadie me siguió. Fue entonces cuando supe que finalmente los había sorprendido lo suficiente como para dejarlos en silencio, lo cual, para mi familia, es raro. Esto es lo que no dijeron en esa cena, Rachel no ha tenido un trabajo de verdad en 5 años. No desde la universidad. Todo lo que ha intentado ha durado 3 meses, como máximo. Y sin embargo, de alguna manera, nunca le falta dinero. He estado tapando los agujeros, alquiler, pagos del coche, la compra. Empezó con emergencias, y luego se convirtió en costumbre. Mis padres también ayudaban, claro, pero apenas. Su versión de ayudar era llamarme y preguntarme si podía intervenir solo por esta vez. Cada vez. Lo que realmente me molestaba no era el dinero. Era la mentira que todos se estaban creyendo, que Rachel lo estaba intentando, que estaba en una mala racha, que el mundo simplemente aún no había reconocido su talento. Rachel no quería trabajar. Quería ser adorada por no hacer nada. Y estaba consiguiendo exactamente eso, y con intereses. Pasé el resto de esa noche sentada en mi apartamento, repasando los últimos años. Mis extractos bancarios, mi calendario, mis vacaciones canceladas. Las repentinas reparaciones en casa de mis padres, que resultaron ser dinero para la factura de la tarjeta de crédito de Rachel. Su vuelo a Tulum el verano pasado, mío. El colchón nuevo del que tanto presumía, también mío. Y yo lo permití, porque pensaba que eso me hacía buena, responsable, la que podía cargar con el peso. Pero ese brindis, ese estúpido y presuntuoso brindis, cambió algo. A la mañana siguiente, me puse manos a la obra. No estaba enfadada. Estaba siendo eficiente. Primero, intenté transferir el contrato de alquiler del apartamento de Rachel a su nombre. Bueno, lo intenté. Ella no cumplía los requisitos por sí misma, razón por la cual yo había sido CEO firmante desde el principio. Así que, en su lugar, presenté un aviso de desalojo al edificio y organicé una inspección final. 30 días, eso es lo que te dan. Luego, cancelé los servicios. Todos. Agua, electricidad, wifi. Cambié la configuración de mi banco para bloquear cualquier pago automático de cuentas que no reconociera. Resulta que Rachel todavía había estado usando mi Amazon Prime y mi Uber Eats. Incluso estaba en mi plan familiar de Spotify.
Se dio cuenta rápido. Recibí un mensaje esa tarde: oye, algo va mal con la luz aquí. No respondí. 3 horas después, ¿cancelaste internet? ¿Qué coño? Seguía sin recibir nada de mí. Esa noche, mamá llamó 2 veces. Vi el teléfono sonar, vi cómo paraba, y vi cómo volvía a empezar. Al final de la semana, mi silencio estaba haciendo más ruido que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pero apenas estaba empezando. Rachel no volvió a contactarme después de que se fuera la luz. No directamente, al menos. Se dedicó a publicar historias crípticas en Instagram, pantallas negras con pies de foto como: algunas personas solo te quieren cuando eres útil. El tipo de cosas destinadas a buscar compasión sin dar nombres. Un clásico de Rachel. Quería pintarse como la víctima antes de que yo tuviera la oportunidad de abrir la boca. La dejé. Mientras tanto, mis padres intensificaron sus esfuerzos. Mamá dejó un mensaje de voz fingiendo que no pasaba nada, preguntando si iría a la iglesia el domingo, como si fuera a sentarme a su lado como si todo estuviera bien. Luego, volvió a llamar al día siguiente, llorando. Sollozos de verdad. Dijo que estaba destrozando a la familia. Papá intentó un enfoque diferente. Me envió un largo correo electrónico con viñetas, como una propuesta de negocio. Describía todas las formas invisibles en que Rachel contribuía a la familia. Al parecer, su presencia era emocionalmente valiosa. Aparentemente, su espíritu creativo nos inspiraba a todos. Ojalá estuviera bromeando. Usó frases como trabajo emocional y contribuciones no monetarias. Pero ahí estaba, escrito como si fuera un hecho. Rachel era una proveedora porque les daba una razón para seguir esperando que cambiara. ¿La peor parte? Realmente lo creían. Habían construido toda su narrativa en torno a que Rachel era especial. Desde que éramos niñas, ella era la que tenía potencial. Yo era la que tenía disciplina. Traducción: a ella la adoraban por existir, a mí me toleraban por producir. Cuando sacaba sobresalientes, decían que era responsable. Cuando Rachel entregaba un proyecto de arte a medio terminar, decían que tenía talento. Cuando me compré mi primer coche, me dijeron que no presumiera. Cuando Rachel estrelló el suyo, dijeron que estaba pasando por un mal momento. Esa dinámica no terminó cuando crecimos. Simplemente, se volvió más cara. Una semana después de la cena, Rachel finalmente volvió a escribir. Esta vez, intentó ser dulce. Oye, sé que estás enfadada, pero ¿podemos hablar? No respondí. 1 hora más tarde, no sé qué he hecho para merecer esto. Esa me hizo reír. Casi le escribo una lista. Pero no, tenía una idea mejor. Llamé al trastero que estaba usando. Estaba a mi nombre. Yo había pagado el depósito mensual durante casi 2 años. Era donde guardaba sus materiales de arte, en su mayoría pinturas sin abrir y un montón de muebles medio rotos que decía que estaban restaurando para revender. Lo cancelé, les dije que tiraran lo que quedara allí si no venía a recogerlo en una semana. Esperé. 3 días después, apareció en mi casa. Sin avisar, llamó al interfono una y otra vez, como una niña con una rabieta. No la dejé entrar. Se quedó fuera unos 20 minutos. La observé desde mi ventana mientras caminaba de un lado a otro, gritaba por teléfono, probablemente llamando a nuestros padres, y finalmente se marchó enfadada. Esa noche, mamá llamó de nuevo. Dejé que sonara. Luego, me escribió: estás siendo cruel. La familia lo es todo. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Luego, respondí: entonces tú y papá podéis empezar a tratar a Rachel como familia, no como una frágil reinita que necesita un tributo constante. Esta vez, me voy de verdad. No respondió. Unos días después, recibí una llamada del casero de Rachel. Al parecer, ella no había estado pagando su mitad del alquiler, la mitad que yo ya no cubría. Estaba considerando el desahucio. Le di una respuesta simple: no es mi problema. Esa fue la primera vez que dije esas palabras en voz alta. Se sintió como respirar aire fresco después de años en una habitación cargada. Para la tercera semana, todo empezó a desmoronarse. No para mí,
sino para ellos. Rachel se había quedado en silencio. Un silencio sospechoso. Ni mensajes, ni llamadas perdidas, ni falsas disculpas o mensajes de solo para saber cómo estás. Así supe que estaba en caída libre. Ella solo desaparecía cuando estaba demasiado avergonzada para pedir ayuda directamente, o cuando estaba ocupada fabricando una versión de la historia en la que ella era la víctima, y yo la villana fría y desalmada. Mientras tanto, mamá estaba de gira de campaña, llamando a la familia lejana, a amigos de la familia, a cualquiera que quisiera escuchar. Lo contó como si yo estuviera pasando por algo. Afirmó que había estado bajo mucho estrés en el trabajo. Dijo que no era yo misma últimamente. La ironía de que culpara a mi carrera, la misma carrera de la que se habían estado aprovechando durante años, no pasó desapercibida para mí. Mi prima Jenny me envió una captura de pantalla de una publicación de mi madre en Facebook, solo una foto de Rachel sentada en su jardín con una taza de té y un pie de foto sobre tener a tus hijos cerca, sin importar qué. Ni siquiera reaccioné. Había perdido años explicando cosas, años justificándome. Había terminado de escribir notas a pie de página para mis límites. Esa misma semana, recibí un correo de una empresa de gestión de propiedades. Al parecer, Rachel me había puesto como referencia para una solicitud de alquiler. ¡Qué atrevimiento! Pedían verificación de su empleo e ingresos. Respondí, no puedo verificar nada. No está empleada y no estoy vinculada financieramente a ella de ninguna manera. No consiguió el piso. Fue entonces cuando la espiral se hizo pública. Rachel publicó una historia de Instagram de 7 diapositivas, fondo negro, texto blanco, sobre cómo las personas en las que más confías son las primeras en abandonarte. Era lo suficientemente vago como para mantener su dignidad, pero lo suficientemente detallado como para que todos supieran que se trataba de mí. La quinta diapositiva fue la clave, algo sobre verse obligada a reconstruir desde cero por culpa de una traición. Casi me impresionó. Hizo que las consecuencias financieras parecieran abuso emocional. Pero lo que realmente puso las cosas en marcha fue el coche. Rachel ya no tenía uno. El que había estado usando era, técnicamente, el segundo coche de papá, que ella había tomado prestado indefinidamente. Lo estrelló contra un buzón 2 días después de volver a casa. El vecino amenazó con presentar una denuncia. Sin seguro. Rachel ni siquiera había actualizado la matrícula, así que una multa de 2 pueblos más allá había acumulado recargos. Papá estaba furioso. No es que fuera a gritarle a ella directamente. En su lugar, me llamó, dejó un mensaje de voz, y dijo, el accidente de tu hermana nos va a costar miles, Emily. No podemos asumir esto ahora mismo. Creo que sería bueno para la familia que intervinieras. Me reí. De verdad, me reí a carcajadas. ¡Qué descaro! No le devolví la llamada. Lo bloqueé. Fue la primera vez que bloqueaba a mi padre. Ni siquiera hubo una discusión. Solo una ruptura limpia. 2 días después, mamá me envió un correo. Sin saludo, sin rodeos. Estamos haciendo lo que podemos. Rachel lo está intentando. Ya has dejado claro tu punto. ¿Podemos superar esto? Me quedé mirando el correo durante 1 minuto entero, y luego lo archivé. No lo entendían. Seguían pensando que esto era una rabieta, un berrinche por el que acabaría pidiendo perdón. Pensaban que si esperaban lo suficiente, yo volvería a la normalidad. El problema era que esto era la normalidad ahora. Por primera vez en años, no estaba cansada. No estaba estresada, ni en números rojos, ni al límite. Estaba bien. Mejor que bien. Rachel no. Al día siguiente del correo, recibí un mensaje de su ex, Evan. No habíamos hablado en casi 1 año, pero me contactó con una sola frase, ¿está bien? Al parecer, Rachel había aparecido en su casa llorando, diciendo que no tenía a dónde ir. Afirmó que le había arruinado la vida. Dijo que la había abandonado sin previo aviso y que había saboteado sus oportunidades de seguir adelante. Me preguntó si era verdad. Le dije que podía creer lo que quisiera, pero que ya había terminado de dar explicaciones a gente que solo me llamaba cuando Rachel aparecía hecha un desastre. Respondió, me lo imaginaba. Solo quería asegurarme.
La casa también empezaba a sentirlo. Mi prima Jenny visitó a mis padres el fin de semana siguiente y me escribió después: está tratando la casa como un hotel. Creo que tu madre está a punto de romperse. No pedí detalles. No los necesitaba. Sabía lo que estaba pasando. Rachel ya no era adorable. No cuando daba portazos y culpaba a todo el mundo. No cuando se comía toda la compra, pedía que la llevaran a sitios, se daba duchas de 2 horas, y aún así, de alguna manera, se estaba recuperando de todo lo que la vida le había hecho. Era solo cuestión de tiempo. Todos le habían construido un castillo, y ahora ella le estaba prendiendo fuego a los muebles. Me senté y observé cómo subía el humo. 4ª semana, y ya estaba escuchando cosas de gente con la que no había hablado en años. Al parecer, Rachel había empezado a llamar por ahí, viejos amigos, compañeros de clase, incluso a una chica a la que solía cuidar. Les decía que había sido desplazada temporalmente y que estaba empezando de cero después de una traición. Esa frase seguía apareciendo, después de una traición, como si fuera una refugiada de guerra. No me sorprendió. Siempre se le había dado bien reescribir la historia. Lo que sí me sorprendió fue quién apareció en mi oficina. Era un miércoles por la tarde. Estaba en una reunión cuando me avisaron de recepción de que una tal Marisa me estaba esperando. Marisa, como en la amiga de Rachel del instituto, con la que solía salir de fiesta, la que pillé robando un par de pendientes de mi habitación cuando ambas se quedaron en mi apartamento hace años. No la había visto desde entonces. Salí, ya molesta. Sonrió como si fuéramos viejas amigas y me preguntó si podíamos hablar en privado. Se sentó frente a mí en la sala de descanso y sacó un papel. Era un resumen de un GoFundMe para Rachel. Marisa dijo que Rachel no estaba comiendo, que lo estaba pasando mal, que la familia la estaba aislando emocional y financieramente. Luego, se inclinó y dijo las palabras que me hicieron parpadear: me dijo que estabas teniendo una crisis nerviosa. Por eso estás actuando así. Simplemente, me quedé mirándola. Rachel no solo me había pintado como una persona fría. Le había dicho a la gente que no estaba bien mentalmente, que necesitaba ayuda, que la estaba pagando con todo el mundo por la presión del trabajo, que siempre había estado celosa. Marisa me preguntó si podría considerar compartir la recaudación de fondos en mis redes sociales. Dijo que podría significar algo viniendo de mí. Me levanté, dije que la conversación había terminado, y la acompañé fuera del edificio sin decir una palabra más. Esa noche, busqué la recaudación de fondos. La tituló Un nuevo comienzo para una superviviente. Escribió toda una historia lacrimógena sobre perder su casa, ser abandonada por su única hermana, y necesitar ayuda para reconstruir su vida. Incluso había fotos, una de ella sentada en un banco del parque con una manta sobre las piernas, otra de una mochila rota y un neceser de maquillaje desparramado. Era puro teatro. Había recaudado $672. Reconocí 2 de los nombres, gente de mi universidad, gente con la que no había hablado en años. No toqué la recaudación. No la denuncié. Simplemente, hice una captura de pantalla y la guardé. Ahora estaba coleccionando piezas, dejándola construir su narrativa mientras yo archivaba silenciosamente los recibos. Luego, llegó el correo del abogado de mis padres. Un mensaje corto y estéril, solicitando una discusión sobre la propiedad compartida, futuras contribuciones financieras y obligaciones de apoyo familiar. Lo leí 2 veces. No había demanda, ni amenazas, solo una pequeña y educada sugerencia de que aclaráramos las expectativas. Fue entonces cuando supe que mis padres no solo estaban dando palos de ciego. Tenían miedo. Habían construido su red de seguridad con mi sueldo, tarjetas de crédito, refinanciaciones, pequeñas y silenciosas inyecciones de efectivo que mantenían la casa a flote mientras jugaban a las apariencias. Nunca lo dijeron directamente, pero ahora podía ver la forma que tenía. La jubilación era una fantasía. Las inversiones de papá se habían agotado. Los ahorros de mamá probablemente estaban en el armario de Rachel, colgando de perchas de diseño. No respondí al abogado. En lugar de eso, llamé al banco. Quité mi nombre de la cuenta de emergencia compartida que abrieron por si acaso hace años, esa que yo había estado rellenando silenciosamente cuando las facturas apretaban. Luego, di un paso más.
Solicité una auditoría de todos los pagos realizados desde esa cuenta en los últimos 5 años. Era peor de lo que pensaba. Estancias en hoteles, compras personales, un Uber a un spa. Habían usado el fondo de emergencia como una tarjeta de débito personal. La mayoría de los cargos estaban a nombre de Rachel. Esa noche, me senté en mi apartamento con todas las luces apagadas, en silencio. Ya ni siquiera estaba enfadada. Me sentí como si alguien finalmente hubiera quitado el último trozo de cinta que sujetaba un cuadro que llevaba años cayéndose de la pared. Y entonces, esta parte todavía no parece real, el ex de Rachel, Evan, me llamó de nuevo. Dijo que Rachel había aparecido en su puerta. No llorando, no en pánico. Riendo. Había leído el correo del abogado y pensó que significaba que yo me estaba rindiendo. Dijo, volverás en cuanto te des cuenta de que nadie te cree. No sé qué esperaba que hiciera con eso. Le di las gracias por la llamada, colgué, y reservé un vuelo a Arizona. Nadie sabía que iba. Nadie sabía por qué. Pero mis padres estaban a punto de descubrirlo, porque esa casa en la que vivían, la que le dijeron a todo el mundo que habían comprado al contado, estaba a mi nombre. Y yo ya no estaba dispuesta a dejar que los inquilinos destrozaran la casa. La casa de Arizona fue un regalo. Así es como la llamaban cuando las cosas todavía eran educadas. Había sido mi idea comprarla. No para mí, sino para ellos. Una forma de asegurar su futuro, como dijo papá. Yo tenía 26 años, rebosante con mi primer bono de 6 cifras, y todavía lo suficientemente ingenua como para creer que el amor podía medirse en anticipos. Redactamos los papeles juntos. Yo cubrí la hipoteca, y se suponía que ellos se encargarían de los impuestos y el mantenimiento. Dijeron que me lo devolverían. Nunca lo hicieron. No había vuelto a la casa en casi 4 años. Ahora parecía más pequeña. La pintura se estaba desconchando en las esquinas. El césped delantero tenía calvas de hierba muerta. El sol de Arizona, como solían llamarlo con tanto orgullo, había desgastado todo, excepto el falso encanto. Me planté en la entrada y saqué la llave a la que nunca había renunciado. Estaban dentro, desayunando. Oí a Rachel antes de verla, algo sobre que la leche de almendras era demasiado corporativa. Mi madre estaba de pie junto a la cocina, de espaldas a la puerta. Papá estaba en la mesa, medio dormido con su tableta abierta. Nadie se dio cuenta de mi presencia hasta que cerré la puerta detrás de mí. Rachel se giró, con una cuchara en la mano, y se quedó helada. Mamá dio un respingo. ¿Emily? No la dejé terminar. Puse la carpeta sobre la encimera, la que contenía la escritura, con mi nombre, con las fechas, los registros de pago, el desglose completo de cada céntimo que había gastado desde el día en que se mudaron. Papá se levantó, con la mano suspendida sobre su taza. Parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño. Rachel permaneció sentada. Les dije que esto no era una conversación. No era una negociación. Estaba allí para informarles de que tenían 30 días para desalojar la propiedad. Mamá empezó a llorar. Papá no paraba de preguntar si era una broma. Rachel simplemente se rió y dijo, «No te atreverías». La miré y le dije, «Ya lo he hecho». Fue entonces cuando se levantó, tiró la cuchara en el fregadero, y se fue furiosa por el pasillo, como si todavía tuviera 13 años. Oí una puerta cerrarse de un portazo. Mamá susurró algo en voz baja. No me importó. Le entregué a papá una copia de los papeles de desahucio, le dije que la notificación formal llegaría por correo, que ya había hablado con un administrador de la propiedad, y que las cerraduras se cambiarían en 31 días, estuvieran listos o no. Luego, me marché. Sin amenazas, sin gritos. Solo hechos. En el vuelo de vuelta, dormí como una niña. Durante la semana siguiente, los mensajes se intensificaron. Mamá llamaba todas las noches, alternando entre súplicas y rabia. Papá me enviaba largos párrafos que parecían discursos. Rachel, en un nuevo giro, publicó un vídeo en YouTube titulado, «Cuando tu propia sangre te traiciona». No lo vi, pero apareció en mi feed porque alguien me etiquetó en los comentarios. Se había convertido en toda una influencer. En la miniatura del vídeo, estaba llorando.
10 días antes de la fecha límite para mudarse, recibí una llamada del administrador de la propiedad. Rachel había intentado alegar que era una inquilina con derechos de ocupante ilegal. No lo era. Su nombre nunca había estado en nada. Dijo que amenazó con llamar a la policía. Le dije que la dejara. Todo era legal. Unos días después, una amiga del instituto me escribió. Dijo que Rachel había empezado a enviar mensajes directos a gente que conocíamos, acusándome de maltrato a personas mayores. Decía que estaba dejando a nuestros padres en la calle. Que estaba considerando acciones legales. Me reí. Luego, le reenvié el mensaje a mi abogado. Esa misma noche, Rachel me escribió. Una sola línea, tú ganas. Espero que haya merecido la pena. Lo mereció. Y lo sigue mereciendo. Para cuando se instaló la caja de seguridad para las llaves en la puerta principal, ya se habían ido. Vinieron los de la mudanza. No pregunté a dónde fueron. No necesitaba saberlo. La casa vuelve a ser mía. La voy a convertir en una propiedad de alquiler. Todos sus trastos, donados, el botellero, las plantas de plástico, los platos rotos, y el ángel de cerámica que mamá guardaba cerca del fregadero. Todo fuera. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía a nadie sacando dinero de mi cuenta, nadie pidiendo solo un poco de ayuda, nadie fingiendo que les debía algo porque compartíamos sangre. Aún no había terminado de cortar lazos, pero estaba cerca. El último mensaje que recibí de mi madre llegó un jueves por la noche. Sin saludo, sin firma, solo esto, algún día lo entenderás. Cuando todos te abandonen, la familia será lo único que te quede. No vuelvas entonces. Ya no tenía ningún peso. Me había dicho alguna versión de esa frase toda mi vida. Pero ella nunca entendió lo que realmente significaba irse. Lo que significaba elegir la paz por encima de la proximidad. Lo que se sentía al, por fin, haber terminado. Para entonces, Rachel ya se había mudado con un tipo que conoció en un bar, alguien con un tatuaje en el cuello y un bigote de manillar que grababa vídeos de skate para contenido. Mi prima Jenny me envió una captura de pantalla de la última historia de Rachel, un selfie granulado en el espejo con el pie de foto. Empezar de cero nunca me asustó. Nací para reconstruir. Ni siquiera me inmuté. No estaba reconstruyendo. Se estaba escondiendo, saltando de un facilitador al siguiente. Siempre encontraba a alguien que cargara con el peso que ella se negaba a levantar. Mis padres, por su parte, terminaron en una habitación de invitados en casa de un primo de papá. Un baño compartido, sin televisión por cable. Mi tía dijo que mamá había estado callada últimamente, lo cual era un eufemismo para decir miserable. Papá estaba trabajando a tiempo parcial en alguna tienda local. No le habían contado a nadie la historia real. Solo dijeron que estaban reestructurando sus finanzas. Les dejé mantener la mentira. No me importaba. Lo que me importaba era mi silencio. Lo poderoso que se había vuelto. No podían usarlo para hacerme sentir culpable. No podían manipularlo. No podían convertirlo en algo egoísta o dramático. Era solo silencio. Permanente, intocable, limpio. Durante el mes siguiente, terminé de cortar los hilos. Conseguí un nuevo número de teléfono, nuevas cuentas. Cambié los contactos de emergencia en el trabajo. Eliminé todos los viejos inicios de sesión que aún nos conectaban, desde servicios de streaming hasta almacenamiento en la nube, pasando por esa cuenta de aerolínea que todos solíamos compartir. Incluso borré las viejas fotos familiares de mis redes sociales. No por amargura, sino por claridad. Ya no representaban nada. Eran como fotogramas de una película en la que ya no quería participar. Las únicas personas que tenían mi nuevo número eran las que nunca me habían pedido nada que yo no quisiera dar. No hubo enfrentamientos finales, ni mensajes de voz gritando, solo un eco que se fue desvaneciendo gradualmente. Una noche, Jenny y yo salimos a tomar algo, y me miró a través de la mesa y dijo, ¿realmente lo hiciste, eh? Le pregunté a qué se refería. ¿Realmente los cortaste? A todos. En plan, por completo. Asentí. No di explicaciones. Ella no las pidió. La verdad es que no pregunto por ellos.
No me pregunto cómo están. Ya no me preocupo por Rachel. No me siento responsable de lo que le pase a ese castillo de naipes ahora que no estoy yo para sostenerlo. Quizás algún día, uno de ellos lo intente de nuevo. Envíen una carta, un mensaje de voz, una disculpa, real o no. Quizás esperen a algún gran evento de la vida, pensando que entonces cederé. Un cumpleaños, una muerte. Esperarán mucho tiempo. Pero lo decía en serio, no quiero contacto. Ni en 6 meses. Ni en 5 años. No cuando a Rachel finalmente se le acaben las personas a las que usar. No cuando mi madre necesite que alguien la lleve a sus citas. No cuando mi padre quiera sentarme para tener una charla sobre cómo las cosas llegaron tan lejos. Ya no estoy enfadada. Pero he terminado. Y si alguna vez se encuentran de nuevo en mi puerta, no estará cerrada por malicia. Estará cerrada porque ya me he ido, y no voy a volver.